Voy a ir en el nombre del Señor y yo sé que todo va a salir bien. Hermanos, como una pequeña introducción, quiere decirles algo sobre el tabernáculo, para ya dejar que se vayan para su casa tranquilamente. El tabernáculo, fíjese, se lo voy a decir de una manera como quizás no lo han escuchado. El tabernáculo es como el cielo en la tierra. Es la misma presencia de Dios en la tierra. Usted se da cuenta, el lugar santo, el lugar santísimo, los utensilios, el lugar de sacrificios, todo lo que es el tabernáculo está compuesto, hermanos, con el propósito de Dios para la humanidad. Todo lo que encierra ese escenario del tabernáculo representa el propósito de Dios para la tierra. Fíjese, empieza con el sacrificio. Para usted entrar al lugar santo, al lugar santísimo, para usted entrar a la presencia del Señor, usted debe de pasar por el sacrificio. Hay que pasar por el derramamiento de sangre. Hay que pasar por ese lugar, o sea, ver sangre para llegar al cielo. En el tabernáculo existe la tipología, o sea, existe el tipo y el antitipo. Yo podría preguntarles a uno de ustedes, si alguien pudiera responder, ¿qué es el tipo? ¿Quién me puede decir qué es el tipo? La figura. Muy bien, es la figura. La sombra. Forma. La sombra. La sombra. Están leyendo. ¿Qué es el antitipo? ¿Qué es el antitipo entonces? Si el tipo es una figura, ¿qué es el antitipo? La persona. Es lo que se habla de la tipología y puede ser terrenal. Si la figura es una representación del antitipo, quiere decir de que el antitipo es la esencia. La esencia es lo verdadero. ¿Están entendiendo? En el tabernáculo entonces teníamos el lugar de sacrificios, que era el tipo. ¿El tipo de qué? El tipo de lo que había de venir, la sangre derramada de los machos cabríos, del palomino, de la oveja. Aquello que iba a ser sacrificado, aquella sangre que iba a ser derramada en lavamiento de los pecados, en purificación del alma. Quiere decir de que había derramamiento de sangre antes de ir al lugar santo, al lugar santísimo. Antes de poder pasar a la presencia de Dios, había que ser purificado, había que ser transformado, había que ser redimido, sangre tenía que ser derramada. Cuando viene el antitipo que es Jesucristo, Jesucristo es el antitipo, toda la sangre derramada aquí estaba representando al antitipo que era Jesucristo, aquel que se iba a presentar una vez y para siempre, del cual ya no había que matar más palominos, no había que matar más cabritos, no había que matar más animales, no había que derramar más sangre, porque esa sangre iba a ser solamente una vez derramada, una vez y para siempre. Al nosotros pasar por esa sangre y ser purificados, ¿qué pasa cuando esa sangre nos cubre? ¿Qué pasa, hermano, cuando esa sangre nos cubre? Sacrificio. ¿Qué pasa cuando Los redime. nos redime, Restaura, nos limpia, restaura. nos purifica, nos transforma? Y dice la palabra del Señor que entonces somos llamados santos. Somos llamados nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces ya podemos pasar al lugar santo. Podemos pasar al lugar santísimo. Podemos gozar ya de las maravillas y de la gloria del cielo. ¿Por qué? Porque esa sangre nos cubrió.
esa sangre fue derramada por nosotros. Entonces ahora, cuando nosotros muramos o el Señor venga, tenemos entrada triunfal a los cielos. Porque esa sangre nos purificó, esa sangre nos cambió, nos redimió, tenemos acceso directo al cielo. Eso es todo, esa es toda la historia del tabernáculo. Dígame si no es el propósito de Dios para el hombre. Que el hombre esté en el cielo, que el hombre vaya al cielo, que el hombre, pero hay que pasar por ese sacrificio. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces, diciéndolo de otra forma, como dije al principio, ¿qué es el tabernáculo? Es el cielo en la tierra. Porque es la exacta representación del cielo. Dice la palabra del Señor que en el cielo cosa inmunda no entrará. Dice que hay que ser santo porque Él es santo. Ninguna cosa va a entrar al cielo. Dice la palabra del Señor que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto es la muerte segunda. ¿Por qué es la muerte segunda, varón? Tú, también se llama, ¿cómo se llama? Guillermo, ¿por qué es la muerte segunda? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué es la muerte segunda? Paso con el hermano. ¿Por qué es la muerte segunda? Pues la primera muerte es cuando se muere la persona normalmente, pero la segunda es cuando, si no se encuentra su nombre, entonces sí de verdad se muere, porque va a ser tirado al... Gracias, hermano. ¿Alguien tiene otra respuesta o están de acuerdo con el hermano? No fue redimido. Dime. No fue redimido. Estás diciendo de que no fue redimido el que fue lanzado al lago de fuego, por supuesto. Sí. Entonces, la hermana tiene la razón. Sí tiene la razón. La segunda muerte equivale a la muerte del alma. La primera muerte es la muerte del cuerpo. Cuando tú dejas de existir en esta tierra, te mueres. Pero se muere el cuerpo. Porque el hombre está compuesto ¿de qué? Dice alma, cuerpo y espíritu. Cuando tú mueres, dice que el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. Pero el alma tiene que pagar las consecuencias de todo lo que hizo, porque el alma es tú mismo, solo que en tu forma espiritual. Entonces, murió el cuerpo, pero el alma no. El alma tiene que comparecer ante el juicio. Sigue viva. Sigue viva porque como tú no eras santo, o si eras santo, siempre tienes que comparecer ante el gran trono blanco. Cuando tú estás ante el gran trono blanco, ya estamos hablando del cielo, estamos hablando del tabernáculo, pero ahora estamos hablando ya en el verdadero, arriba en el cielo. Cuando tú mueres en el cuerpo, entonces, fíjese, el cuerpo se queda aquí y se hace polvo. El alma se va para el cielo a comparecer ante ese trono. Y, ¿qué nos falta? El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu es como el soplo de vida. Por eso cuando nosotros le hablamos a una persona de Jesucristo, aunque sea grande y feo, había un señor ahí en la esquina por donde yo trabajo que era bien grande y feo. Yo decía, el Señor me dijo, tienes que hablarle a ese, de mí. Porque el Señor te revela cuando tú tienes que hablarle a alguien. Ya le voy a la palabra, hermana. El Señor te revela cuando tú tienes que hablarle a alguien del Señor. Y el Señor me dijo, tienes que hablarle a ese. Pero yo decía, Señor, ese está muy grande y muy feo. Sí, porque yo lo veía muy bravo. Yo dije, ese Señor me va a ver qué me va a decir. Pero como el Señor me estaba mandando, yo un día, el Señor me puso todo el escenario para que yo le diera la palabra. Hermanos, y cuando yo le di la palabra del Señor, yo llegué bien fácil, porque cuando usted va a hacer el trabajo del Señor, no se preocupe por nada, porque Dios le pone la palabra que hay que decirle al hombre. Y Dios me puso esas palabras a mí. Dios te ama. Dios te ama y te está esperando. Así le dije nada más. El hombre se puso a llorar, ¿no? Pues grandote y feo, se puso a llorar. El Señor hizo el resto, porque el Señor, hermanos, de verdad, que Él conoce todos los corazones de nosotros, pero una cosa importante, que el Espíritu
el espíritu que había dentro de ese hombre no le pertenece a él. El espíritu es de Dios. A una persona, aunque sea impía, pero tiene el soplo de vida, que ¿quién da el soplo de vida? Dios. Esa vida le pertenece a Dios. Por eso es de que el diablo se ríe cuando se roba un alma, porque sabe de que cada alma le pertenece a Dios. Pero cuando él la logra convencer y la enreda y la embarra del pecado, el diablo se ríe, se mofa. ¿Entienden? Porque es una batalla. Dice la Biblia que es ante huestes infernales de maldad. Entonces, ya solo déjenme tener el punto, porque si no se me va. Entonces, el punto aquí es de que todas las personas tienen algo de Dios. Todas las personas tenemos algo de Dios, y no sean inconversas, pero hay algo de Dios. Cuando mueren, eso se va para Dios. El espíritu va hacia Dios. Pero el alma tiene que comparecer ante el gran trono blanco. Si la persona muere sin Cristo, inmediatamente va para el infierno. Y después es llamado al gran trono blanco, donde es la muerte segunda. Si este no es hallado inscrito en el libro de la vida, entonces es lanzado al lago de fuego. Ahí no es el infierno, es el lago de fuego. Ahí es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya no tiene esperanzas el alma. Muere, pero realmente a lo que va es a un sufrimiento eterno. Es una manera de decir que muere. ¿Ya está entendiendo? Porque no es que el alma muere, no. El alma va a un sufrimiento eterno, donde dice la palabra que el gusano nunca muere. ¿Ya está? Ahora sí, hermano. Solo quería explicarlo de la... Diga. Parte de la pregunta usted me la respondió, pero la palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Si muere sin conocimiento, definitivamente se muere. Por supuesto. Pero la muerte equivale a lo que les dije, no es a que se mueren, no, es a que el sufrimiento es eterno. ¿Entienden? No hay escapatoria. Dígamelo. O sea, al principio yo tenía una definición diferente, pero ahora ya es mejor. Porque el que no fue hallado de Cristo será lanzado al lago de fuego. Sí. O sea, ahí no es que va a parar todo el sufrimiento. No, ahí no, empieza ahí empieza el el dolor. sufrimiento. Y muere la segunda vez porque ya no hay esperanza de salir de ahí. Sí, no, y es muerte segunda porque la primera vez fue física, la segunda es del alma. Amén. ¿Ya entendiste? La primera muerte es física Ujú. y la otra es muerte del alma. Hermano, y cuando una persona, para mí, yo en mi manera de pensar, no sé si será así, cuando una persona muere carnalmente, ¿verdad? O sea, que el cuerpo se muere, ¿no? Sí. Yo, en mi manera de pensar es que esa alma sigue sintiendo. Y si va al lago de fuego, obvio, yo creo que eso va a ser dolor grande. Por supuesto. Entonces, Sí. y sale de aquí, y llega al trono blanco y lo echan entonces al lago de fuego. Ay, Dios, eso va a ser Por supuesto. Y otra cosa para el creyente, fíjese, el que muere con Cristo, cuando muere, inmediatamente va al paraíso. ¿Ya están entendiendo? Inmediatamente va al gozo. Caso eterno, ¿verdad? Inmediatamente va a la presencia de Dios, a glorificar al Señor. Yo doy testimonio de una persona que murió y regresó. Hermanos, si ese hombre cuenta una historia tan poderosa, dice que cuando él llegó al cielo, dice que él murió y automáticamente murió, estaba escuchando cánticos, y unos cánticos tan hermosos, una alabanza preciosa. Y él decía, ¿de dónde viene esa alabanza? ¿De dónde viene ese júbilo? ¿De dónde vienen esas armonías? Unas armonías hermosas. Y él le preguntó al ángel que estaba a la par de él, que le estaba mostrando, ¿de dónde vienen esa alabanza? ¿De dónde vienen esos cánticos tan gloriosos? Él sentía una presencia increíble. Y él sentía que el Señor lo inundaba con ese gozo y esa felicidad de estar en la presencia del Señor y esos cánticos. ¿De dónde vienen esos cánticos? Porque él miraba para todos lados, yo no veo a nadie. Mira hacia abajo. ¿Vio? Mira las plantas, cómo se mueven. Mira la grama, cómo se mueve. La grama y las plantas, las flores, alabando a Dios. Cosa que yo nunca me hubiera imaginado. Que las plantas también alaban a Dios. Yo le digo, si estos dejan de alabar, hasta los piedras van a alabar. Ah, ya estás entendiendo, ¿no? Estás cazando la palabra ya. Diga, hermano, usted levantó la mano. Una pregunta. Cuando una persona que muere en Dios, ¿se acuerda lo del mundo o no se acuerda ya? Hermana, hay cosas que si yo digo
alguna respuesta, puede ser que esté diciendo algún disparate. Porque hay cosas que no las tenemos contempladas en la palabra del Señor. Yo creo que cuando uno está en el cielo, yo creo que lo del mundo se olvida. No hay por qué pensar en la tierra cuando tienes la gloria del Señor enfrente. ¿Sí, verdad? Yo voy a compartir, como todos saben, yo tuve una experiencia Personal, sí, con la muerte. sí, con la muerte. Habla, hermano. Yo tuve una operación del corazón. Ajá. Cuando esto está pasando, yo fui a un lugar donde yo no quería regresar, porque me sentía bien, había paz en mí, y solo miraba, pero yo sentía que solo eran los ojitos míos, nada más, yo sin cuerpo, solo los ojitos, miraba y miraba y me gozaba en lo que yo miraba. Pero sí pensaba en que yo no quería regresar porque me sentía a gusto. Cuando yo regreso, después de eso que yo estoy ahí quietecito, me muestra otro lugar en donde es La tierra. el infierno. el infierno. Pero yo pasé por ahí lo que ves y enseguida yo me fui de ahí. Fui llevado, porque eso es como el pensamiento. Resume rápido, entonces, ¿qué Sí. pasó? Entonces, cuando yo regreso, yo veo mi cuerpo, Santo. pero yo no quiero regresar a mi cuerpo, Santo. porque ya me había gustado donde yo había estado. Sin embargo, tú tenías ya conciencia del cielo y de la tierra. Por eso de que sabías que donde estabas era mejor que donde ibas a regresar. Eso es lo que quería decir a la hermana. Yo creo que hay una cosa que vamos a tener en el cielo. Que sí vamos a tener conciencia de qué es lo que estamos gozando y qué es lo que teníamos en la tierra. Distinguir Sí, vamos a poder ahora. distinguir, sí, por supuesto, que vamos a poder comparar el cielo y la tierra. Vamos a tener conciencia de qué era la tierra y ahora el conocimiento de lo que es el cielo. Entonces eso, por supuesto, vamos a tener también la memoria. Porque por eso de que es el cuerpo, el alma es como el cuerpo glorificado. Cuando nosotros escuchemos el sonar de la trompeta, dice la Biblia que el mar va a entregar sus cuerpos, la tierra va a entregar sus cuerpos, los mares van a entregar todos los cuerpos que ahí fueron y van a ser levantados, y ese polvo, esa tierra, ese cuerpo va a ser transformado, transfigurado. Quiere decir de que todo lo que nosotros tuvimos en la tierra va a ser elevado al cielo, pero va a ser transformado al espíritu. Quiere decir que nosotros vamos a llevar el recuerdo. ¿Ya están entendiendo? Y vamos a poder tener la conciencia de la diferencia que hay entre el cielo y la tierra. Recuérdense que vamos a regresar a la tierra con esa conciencia. Solo que vamos a venir como reyes y sacerdotes. Vamos a venir a gobernar. Amén. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Entonces, la teología es una cosa linda. Y es bueno que la entendamos bien, paso a paso. No nos quedemos con dudas. Gracias, hermano. ¿Te solventé tu duda? Sí, con respecto a la iglesia, cuando dice Apocalipsis de que el tabernáculo de Jehová desciende del cielo a la tierra, que es la iglesia, ¿no? Exacto. ¿Qué comparación hay entre el tabernáculo, o sea, la iglesia con el tabernáculo aquí en la tierra? Recuérdate que el tabernáculo es el propósito de Dios, es lo que te quiere decir. El propósito de Dios cuando estamos en el cielo sigue funcionando. Entonces, cuando dice el tabernáculo de Dios en la iglesia, en la tierra, es su propósito, siempre haciendo esa realidad. Hablando escatológicamente en la profecía, recuerde que todo lo que va a pasar ya está escrito. Entonces está en parte del propósito. Cuando habla entonces del tabernáculo en la tierra, está hablando de sus santos. Porque ahora el tema del tabernáculo de Dios en la tierra, ya no está hablando de sacrificio porque eso ya pasó. Está hablando exclusivamente de los santos, de los que hemos ido al cielo y que ahora vamos a venir a la tierra. Pero el trabajo que se hacía en el tabernáculo, ese trabajo lo va a venir a hacer la iglesia también. No hacer sacrificios, pero sí el trabajo que se desarrollaba en el tabernáculo. Por ejemplo, ¿qué parte del trabajo?
como por ejemplo administrar. Por supuesto. Se viene a restaurar el Exacto. Por supuesto. Y vamos a venir a cumplir el propósito de Dios que tiene en la tierra, porque hay muchas cosas que en la tierra que van a ser cambiadas cuando nosotros vengamos con Jesucristo delante de nosotros. Pues va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Todo va a ser nuevo. Totalmente. Muchas cosas van a ser restauradas, todo va a ser nuevo. Dice que vamos a andar en medio de las serpientes, de los animales. Otra duda, para finalizar. Recuerden que estamos en el tabernáculo, del cielo en la tierra. Ahora mismo estamos hablando del tabernáculo, que es la tierra, ¿verdad? O el cielo en la tierra, que es el tabernáculo, los sacrificios. Recuerden que ahora ya no hay más sacrificios, porque ya se presentó el sacrificio perfecto. ¿Cuál es el sacrificio perfecto? Jesucristo. Sí. Entonces recordemos, hermanos, de que el Dios mismo enviar a su Hijo, eso es el regalo más grande que ha tenido la tierra, que Dios se ha hecho hombre. ¿Dios? Sí, nomás una preguntita ahí, Sí. a lo mejor parezca... No, usted sabe que las preguntas ayudan a los demás. Sí. ¿Qué pasa con los muertos que son quemados? Que ya no va a ser, o sea, el mar entregará a sus muertos, aunque sean las cenizas que sean tiradas, se van a... Sí, aunque las cenizas están siendo esparcidas. Recuérdate de que nosotros tuvimos en los años 1300, 1500, la Inquisición, en donde muchos de nuestros líderes fueron quemados por mártires. La Iglesia Católica fue la que llevó a la vanguardia. Yo doy historia de la Iglesia Cristiana en el otro instituto bíblico, y entonces ahí hemos estudiado cómo la Iglesia Católica quemó a los líderes que estaban opuestos y que decían que Jesucristo era la fuente de salvación, aquellos que decían que no era por la ley, aquellos decían que no había que circuncidarse, porque ustedes saben de que los protestantes nos llamaban en aquel tiempo, aquellos que mantenían la creencia original de la primera iglesia. Entonces veo muchos mártires. Fíjese, les voy a decir esto. Los apóstoles todos murieron martirizados. Solamente Juan fue el que murió de viejo. Pero fue martirizado también, ¿no? Le echaron un perol de aceite y no murió. No. Vaya, Fue el otro del Juan. Apocalipsis. Juan el del Apocalipsis fue el único que murió de viejo. De viejo sí, pero Intentaron otros matarlo, historiadores ¿verdad? cuentan de que lo metieron un perol de aceite hirviendo y no murió en ese acto. No. De ahí fue que fue llevado No, a la no, isla. porque no lo dice la palabra. Cuando la palabra a mí no me... Puede ser que sea una historia inventada por hombre. Sí, pero, hermanos, la palabra... Fíjense, por eso es muy importante que nosotros Aprendamos de la palabra. vengamos a la palabra. Hay cosas que no podemos nosotros decir que sí, Inventar. sí, porque no lo dice la palabra. No podemos afirmar. Sí, yo le digo a ustedes Son de que afirmaciones. hay una cosa que he aprendido yo con respecto a las cosas de Dios. No podemos decir cosas o aseverar cosas que no estén en la palabra. Tiene que tener base bíblica. Fíjense, Juan fue el discípulo amado del Señor Jesucristo. Entonces, él tuvo dos grandes bendiciones. Primero, ser el consentido de nuestro Señor Jesucristo, porque él fue llamado, muchas veces lo dice la Biblia, el discípulo amado. Era que consentía, se dice que él era el que se recostaba sobre su hombro. Otra cosa, que por las cuales yo considero que Juan no sufrió martirización como lo sufrieron todos los apóstoles. Estamos hablando de tu pregunta, porque muchos los apóstoles fueron quemados, y sus cenizas van a ser levantadas también. Otra de las cosas por las cuales Juan fue preservada su vida, hermanos, es que cuando Jesucristo iba a ser crucificado, fíjese que nuestro Señor Jesucristo le pidió a Juan a que cuidara de su madre. Y aquí tu madre, Y Juan cuidó de su madre hasta la muerte de ella. ¿Ya están entendiendo? Entonces Juan tiene esa característica importante de Jesucristo. Jesucristo lo cuidó hasta el final. Y le dio, hermanos, este regalo, esta revelación tan grandiosa. Le mostró el cielo.
le mostró los eventos del porvenir, que ahora nosotros tenemos el gusto de conocer. Hermanos, se acabó la clase. Que el Señor les bendiga. Nos sacaron, no se vengan antes, por favor. Interrumpen.